Muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo domingo para estar juntos. Sí, realmente estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque es Él el que permite que estos programas sigan saliendo cada semana. Y saben, esta última semana ha sido una semana muy intensa en el Ministerio Juntos. Exacto, y yo se los voy a contar. Primero fue el cumpleaños de nuestra amiga Becky. Felicitaciones Becky, feliz cumpleaños, Dios te bendiga grandemente. También tres integrantes del ministerio juntos tomaron ese paso de obediencia a nuestro Señor. Se bautizaron y queremos felicitarlos públicamente aquí. Felicitamos a nuestra amiga Ángela, Rosa y a Raúl. Oramos mucho por sus vidas, chicos. Sigan perseverando. También, Ronnie, te cuento que este viernes se reunió, ya inició el tercer grupo del ministerio juntos, a cargo de Daniel. Oramos también por este grupo para que sigan añadiéndose más y más personas para aprender más de nuestro Señor, ¿verdad, Roy? Así que ya tenemos el viernes nuestra reunión, pero también tenemos algo los martes y los jueves. ¿Qué es? Exacto. Los martes tenemos el Club de la Lectura. Están todos invitados a las 9 de la noche. También tenemos los jueves a las 9 de la noche el curso de prematrimonial, donde muchas parejitas siguen aprendiendo más sobre el matrimonio a través de la palabra del Señor. Y no se olviden que los sábados también nos reunimos. Exacto. Como ustedes ya saben, tenemos dos grupos los días sábados. El primer grupo a cargo de Felipe, que se reúnen a las 8 de la noche. Y el segundo grupo a cargo de Jessica, que se reúnen a las 9 de la noche. Si estás interesado, por favor, escribe allí en el Ministerio Juntos o contáctate al teléfono que sale también en pantallas para poder enviarte el link y así también puedas ser bendecido con estas reuniones. Y los domingos a las 8, cada semana tenemos un tema de interés, ¿no? Y hoy día, ¿qué tema nos toca? Un tema realmente que a veces no se habla mucho, pero que de verdad nos debe interesar bastante, porque es un tema que nos alcanza a todos, de alguna u otra manera. ¿Y saben cuál es? La adicción sexual. Y para desarrollar ese tema, tenemos un invitado realmente que nos va a ayudar, nos va a dar las respuestas y sobre todo nos va a compartir la palabra. Así que en este momento yo quiero dar la bienvenida al pastor Ciro Núñez, pastor asociado de la iglesia IBC de Constructores. Pastor Ciro, muchas gracias por estar con nosotros y reciba de verdad el cariño de todo el Ministerio Juntos, de toda la iglesia IBC del Corregidor y un saludo especial y fraterno del pastor Néstor Chirinos. Gracias, Pastor Ciro, por darle el tiempo, por estar con nosotros y le damos a usted la bienvenida y le decimos, adelante, Pastor, con su mensaje. Muy buenas noches, queridos amigos de la IBC Corregidor. Agradecerles por esta invitación. Gracias al pastor Néstor, tu hermano Roini. Gracias por este privilegio, compartirles este tema tan interesante de cómo ser libres de la adicción sexual. En realidad lo que vamos a compartir en este tiempo es en base a la experiencia que estamos teniendo en la iglesia hermana de la IBC Constructores. Tenemos el Ministerio de Recovery, ministerio que justamente las pautas que ahora vamos a recibir y compartir tienen que ver mucho con este programa de sanidad y de restauración en todas las áreas de la vida, incluyendo el área sexual. Así que vamos a empezar con este tema definiendo qué es una adicción sexual. Es el hábito que domina la voluntad de una persona. Eso significa adicción. Los adictos en tiempos antiguos se dominaba a la persona que estaba esclavizada. Un adicto era un esclavo. Entonces, ¿qué es en realidad esta adicción sexual? Es perder el control físico o cibernético de lo que nosotros manejamos. Son conductas relacionadas con la sexualidad, donde la fantasía, ¿no?, ocupa mucho tiempo, donde hay antojo y actividad sexual. Esto puede ser un encuentro sexual, puede ser ver pornografía, puede ser buscar parejas por internet, grabar a personas, etc. Ahora, cuando hay adicción sexual, inclusive esto afecta al cerebro.
hay un desequilibrio de las sustancias químicas como la serotonina, la dopamina. Y eso hay que siempre considerarlo también. ¿Cuáles son los síntomas que podemos decir que una persona tiene una adicción sexual? Podemos mencionar que ese deseo intenso, esa ansia o esa necesidad de concretar la actividad placentera. Una persona que tiene síntomas de adicción sexual tiene pérdida progresiva del control de la actividad placentera. Tiene un descuido por las actividades habituales como el trabajo, como la familia, el esparcimiento o sus responsabilidades o el hacer sus tareas. En resumen, podemos decir que es la persona que la mayor parte de su tiempo está invirtiendo en esto, tiene falta de control y también está centrada sus actividades en lo que es la adicción sexual. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Aquí nos dice que sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Esto es la adicción. Cuando uno se esclaviza a una actividad como el sexo, se deja controlar por ella, se esclaviza entonces a esta actividad. Ahora, entrando al tema en concreto, ¿cuáles serían los pasos para poder ser libres de la adicción sexual? En la Biblia encontramos realmente principios que nos llevan a esta sanidad, podemos decir, a esta restauración, a esta libertad que Dios quiere para nosotros. Hay una promesa que es importante considerarla. Y lo que estamos viendo es más que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, porque ahí está la sanidad, podemos decir, completa de una persona que está esclavizada al sexo. En Isaías 57:18 dice, he visto cómo han actuado. Dios está hablando a su pueblo. Dice, pero los sanaré, los guiaré, les ayudaré y consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Esta es una promesa de Dios bastante grande y profunda para nosotros, especialmente para los que tenemos cosas que sanar en nuestras vidas. Ahí el Señor nos está prometiendo y nos está diciendo, yo quiero sanarte, yo quiero guiarte, yo quiero cambiar lo que está mal en tu vida. Deseo cambiar eso que está mal. Quiero consolarte y quiero darte paz, esa abundante paz. Cuán importante entender esto. Cuando estamos esclavizados al sexo, vamos a nosotros necesitar todo esto que Dios haga en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver algunos pasos que nosotros podemos dar para tener esta libertad. El primer paso importante, y tal vez la más difícil, es reconocer mi adicción. Ahí tengo que reconocer que yo no soy Dios, sino que soy incapaz de controlar mi sexualidad porque se ha vuelto inmanejable. Cuán importante esto, porque justamente el apóstol Pablo nos muestra la vida que él tenía esa lucha como aquel que está adicto al sexo. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Cuán importante entender esto, que cuando un pecado nos controla, no lo podemos controlar. Y esa es la causa de nuestra adicción. Cuando nosotros nos esclavizamos a una actividad como el sexo, nosotros queremos controlarlo, pretendemos ser Dios sobre ese problema, pero la realidad es que no lo podemos controlar. Y ahí es importante que nosotros entendamos que si no podemos controlarlo, esta adicción va a traer culpa a nuestra vida. Vamos a
tratar de controlar nuestra imagen ante los demás, ¿no? ¿Qué van a decir? O si se enteran. Pero cuán importante entender que yo no voy a poder manejar. Y esto trae complejos, y eso trae dolor, esto trae heridas. Por eso cuando yo trato de ocultar, ¿no? Y no reconozco, no lo saco de mi vida y no lo confieso, esto va a traer temor a mi corazón, va a traer frustración, desánimo, ¿no? Esto va a traer cansancio, porque cuando yo trato de ocultar algo, me canso, me agito. David, este hombre que era conforme al corazón de Dios, tuvo un momento de lucha con el sexo. Y él, al tratar de ocultar su pecado, dijo, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando David confesó, cuando él reconoció, entonces tuvo la sanidad que necesitaba en este problema. Entonces, cuán importante entender esto. Hemos visto que muchas personas que han llegado al Ministerio de Recovery llegan así cargados, porque normalmente eso es lo que hace cuando una actividad nos esclaviza, trae todas estas cosas a nuestras vidas. Y luego vemos cómo esa persona cuando lo saca, cuando lo reconoce, empieza a transformarse su rostro, empieza a transformar su carácter, su forma de ser. Por eso cuán importante el poder reconocer, que es este primer paso que tenemos que dar. Eso significa que tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que no somos capaces, que nuestras propias fuerzas, de poder salir de este problema. Por eso la Biblia dice, ¿no? Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aquí la gracia es poder de Dios. Cuando nos humillamos, Él nos da gracia y ese es el poder que nos permite salir de este problema. Para tener la libertad sexual necesitamos la gracia de Dios. ¿Cómo la obtenemos? Solamente de una forma. Es humillándonos delante de Dios. ¿Cuán importante es este primer paso? El segundo paso es confiar en Dios. Estamos viendo que el primero tiene que ver con reconocer, el humillarme delante de Dios y reconocer que estoy en este problema. El segundo es que necesito confiar plenamente en Dios. Es reconocer sinceramente que creo que Dios existe, que Dios es real, que le interesa mi vida, que le interesa este problema y que Él tiene el poder para ayudarme y darme esa libertad que necesito. Mire lo que dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios quiere ver fe y tenemos que confiar en Él. Aunque todo nos dice que no, tenemos que confiar en Él. Y confiar en Él significa, en primer lugar, reconocer que Dios es real, que Dios existe, que Él está al tanto de todo lo que sucede en mi vida. Cuando yo reconozco que Dios está ahí, ve esa fe, Dios empieza a actuar a mi favor. Pero también confiar en Él significa entender el carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Él se interesó por todos nosotros. Él se interesó por la humanidad, se interesó por cada uno de los problemas de las personas. Se acercó en aquellos que tenían necesidad. ¿Sabes qué? Ese es el carácter de Cristo y Él no me ve de la misma manera a mí. Dios, Él conoce nuestra situación, Él sabe lo que estamos pasando cuando estamos esclavizados a un pecado, o en este caso, a la sexualidad. Dios conoce todo acerca de mi situación. A Él no se le escapa nada, ¿no? Él está al tanto, y no solamente al tanto de todo, sino que le interesa lo que estoy viviendo. Parece
parece que no fuera así, más bien que Dios me está acusando, pero no, a Él le interesa sacarnos de esa situación. Pero yo tengo que creer y confiar en esto. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, dice, como lo es un padre con sus hijos. Así es Dios. Un padre nunca va a rechazar a su hijo cuando tiene un problema, más bien busca ayudarlo y sacarlo de ese problema y hace todo para sacarlo de ese problema. Así es Dios para con nosotros cuando estamos esclavizados a la sexualidad. Pero también es confiar que Dios puede y quiere cambiar mi vida y mi situación. Esto es algo que realmente está en el corazón de Dios, porque así es Dios. Siempre quiere ayudarnos. Lo que tenemos que nosotros hacer es confiar y aceptar esa ayuda que Dios quiere dar a mi vida. Dice el apóstol Pablo, interesante, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es interesante ver que cuando alguien se acerca, y esto lo hemos visto, hermanos y amigos también que a un momento nos han visitado porque tienen este problema, que no pueden controlar su sexualidad, pero hemos visto que cuando miran a Dios con esa fe, cuando miran a Dios con esa confianza, cuando entienden el carácter de Dios, que Él quiere ayudarlo, cómo va cambiando y siendo transformada su vida y van poco a poco superando y teniendo a volver el control de su vida, de su sexualidad. Pero hemos visto que esa confianza ha tenido que darse. Si no, no se puede dar, porque Dios, cuando ve que una persona confíe, ahí es donde empieza a actuar en la vida de esa persona. Cuán importante, por eso, poner nuestras vidas siempre en las manos del Señor, y no solamente en el tema sexual, en cualquier cosa, Dios nos puede ayudar. Ahora, para poder, una vez más, conectarnos con Él y este paso sea una realidad, necesitamos creer en Él y también recibir la ayuda que Él quiere darnos. Este es el segundo paso. La primera es reconocer que tenemos un problema, tenemos una adicción y necesitamos de Él. Segundo, confiar que Él quiere ayudarnos. Muchas veces fallamos ahí, pero Dios quiere que confiemos plenamente que Él va a estar con nosotros, aún estando en este problema. Él va a estar con nosotros y nos va a sacar de ese problema. Tercer paso para tener la libertad es entregarle el control de nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Es que yo decido conscientemente, elijo entregar toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Esta es la oferta que nos hace el Señor. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30 nos dice esto. Cuán importante entender que Dios está ahí siempre esperándonos. Él siempre está dispuesto a poder hacer cosas sobrenaturales, a darnos victoria sobre estas cosas cuando yo le entrego el control de mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me impide dar este paso? Generalmente es el orgullo. Cuando hay orgullo en nuestro corazón y no admitimos que necesitamos de Él, Dios no puede actuar. Otro obstáculo que me impide a que es entregar completamente mi vida al Señor, no solamente es el orgullo, sino a veces la culpa. Me da vergüenza acercarme a Él, pedirle ayuda. Y en este sentido, nosotros tenemos que creer, recordar el paso anterior y entregarle nuestra vida completamente a Él. Otro obstáculo es el temor. Muchas veces el temor gana mi corazón porque sé que tengo que dejar ciertas cosas y no quiero dejarlo, me cuesta dejarlo. Entonces tengo miedo y eso no debe ser así. Pero esto es un obstáculo. Y otro obstáculo es la preocupación. Muchas veces confundo esta fase de decisión con la fase de resolver el problema. Dios, en medio de esta esclavitud, quiere ayudarnos, pero estamos preocupados cómo se va a resolver
el asunto. Por eso el Señor nos dice, no deposite en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Dios entiende nuestras debilidades, entiende nuestros fracasos, pero ahí quiere ayudarnos, además, y levantarnos. ¿Y qué impide que nosotros podamos entregarnos completamente más a Él? Es también la duda. Cuando empezamos a dudar, es que ya no podemos avanzar más, y eso nos detiene, y eso también nos puede llevar a recaídas. Cuán importante confiar, por eso, en el Señor. Entonces, el segundo paso y este tercer paso están siempre ligados. El confiar en Dios y entregarle el control a Él es muy importante para tener esa libertad. Y eso lo vemos claramente en las personas que tienen este problema en la esclavitud. Muchos empiezan bien, dan el primer paso, dan el segundo paso, pero cuando tienen que entregarle el control del Señor, muchas veces ahí empieza la duda y eso no los deja avanzar más. Y algunos abandonan y eso es volver a lo mismo de antes. Por eso es importante que estos pasos tenemos que seguirlos y poder nosotros avanzar y salir para adelante. Muy bien, ¿cómo doy este paso de entregar el control a mi vida? Esto es muy importante. Si yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, es muy importante aceptar a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestro corazón como el Señor de nuestras vidas. No solamente como el Salvador, sino como el Señor. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, dice Hechos 16:31. Cuán importante entregarle completamente a Él. Pero también significa que yo acepto la palabra de Dios como mi regla de vida. Entonces, si yo tomo esta decisión de entregarle mi vida a Cristo, también estoy aceptando que lo que Él me dice en su palabra, eso va a ser mi guía. Eso va a guiar todas mis decisiones. A partir de ahora, Él va a estar en todo lo que yo haga. Para eso están las Escrituras, para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Entonces, eso significa también que yo acepto la voluntad de Dios como mi estrategia para vencer esta adicción al sexo. Esto significa que todo lo que Dios me va diciendo, yo lo voy haciendo porque esa es la voluntad de Dios. Y eso me da el poder para seguir adelante. Y también tengo que aceptar, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cuando yo le entrego el control de todo lo que soy, acepto que el poder de Dios a partir de ahora va a ser la fuerza que me va a animar, que me va a desafiar cada día a poder tener victoria. Cuán importante lo que nos dice el apóstol Pablo. Recordemos esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, este es el tercer paso y el siguiente paso también es importantísimo, porque todo esto nos va llevando a poder liberarnos, a poder sacar de nuestra vida esta esclavitud que se presenta de diferentes formas. El cuarto paso a la libertad es la limpieza personal. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Este paso es muy importante también y esto marca mucho la diferencia cuando yo estoy tratando y estoy buscando la libertad en este problema. Hacer un autoexamen de mi vida, hacer una confesión, ¿no?, a mí mismo, a Dios y en alguien en quien confío. Por eso el rey David decía, dichoso aquel que se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando yo busco la limpieza, estoy buscando que todo aquello que está en mi vida, lo que está mal, yo lo voy a sacar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo tengo que dar estos pasos? Cuán importante entender que yo haga una lista, yo haga un inventario, una relación personal de todas aquellas cosas que están mal en mi vida,
podemos decir, un inventario personal y moral. Esto significa que tenemos que apartar un tiempo específico a tener un lápiz y un papel y ahí apuntar todas las cosas que en mi vida están mal. Todas aquellas cosas que me hacen sentir culpable, ¿no? De qué necesito arrepentirme. Todas aquellas cosas que he hecho bien o mal. Eso significa hacer un poco también de memoria y pedirle a Dios que traiga a nuestra mente aquellas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Por eso el rey David decía, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Cómo limpio mi vida? Primero haciendo este inventario y tenerlo ahí. Y al tenerlo ahí, significa también aceptar la responsabilidad de mi falta, de esos pecados que he cometido, de esas debilidades que tengo, reconocer que las tengo. Entonces, de lo que me han llevado a esa esclavitud. Porque es importante esto, porque si afirmamos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es importantísimo, por eso, aceptar nuestra responsabilidad, pero también pedir perdón a Dios. Parte de la limpieza es esto. El único que puede borrar todos esos pecados, todas esas faltas, todos esos errores que hemos cometido, es Dios. Para eso Cristo fue a la cruz y nos limpió y yo tengo que creerlo. Aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve, promete nuestro Señor, si nosotros le pedimos perdón. Cuán importante que nosotros podamos admitir estas faltas, reconocerlas delante de Dios. Y cuando oremos pidiendo perdón, recordemos, no supliquemos, porque el Señor entiende y comprende, ¿no? Él ya murió en la cruz del Calvario y Él quiere perdonarnos. Solo está esperando que vengamos a Él con un corazón sincero y reconozcamos todo lo que tenemos en esta lista. En segundo lugar, ten cuidado en no negociar. No digas, si tan solo me perdonas, nunca volveré a hacer esto otra vez. Si sabemos que esa es nuestra debilidad, probablemente estamos fingiendo. No tenemos que negociar. Tercer lugar, tengamos cuidado de no tratar de sobornar a Dios. No digamos que si Dios me perdonas, te prometo hacer muchas cosas buenas. Iré a la iglesia, diezmaré, haré esto o aquello. No negociemos con Dios, porque Dios ya en el momento que le pedimos perdón, Él nos perdona. Solamente tenemos que creer y confiar en esa promesa que Él nos da. Cuán importante, por eso, admitir todas estas faltas delante de Dios, pedirle perdón, confesárselo. Pero también es importante parte de la limpieza. Y esto es lo que ayuda a muchos de nosotros a sanar, es admitir mis faltas a otra persona, admitir mi adicción delante de otra persona. La Biblia dice en Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La confesión a otra persona es parte de lo que la Biblia nos enseña. Admitir delante de otra persona que tengo una adicción, la adicción del sexo, eso trae sanidad, ¿no? Porque cuando yo confieso, no solamente me libero, ¿no?, de esa carga, sino que estoy aprendiendo a romper todas esas barreras que me impiden relacionarme con los demás, con las cosas que tienen que ver con esta adicción. Es como sacarnos las máscaras, ¿no? Cuando uno tiene una adicción, generalmente tiene una máscara porque trata de ocultar, trata de ser otra persona, pero cuando lo confiesa delante de otra persona, es abrirse y entrar nuevamente a la transparencia, quitarse la vergüenza de encima. Por eso dicen, muchos de nosotros estamos tan enfermos
como nuestros secretos. Cuanto más secretos tenemos, más enfermos estamos. Pero cuando los confesamos, esa enfermedad va desapareciendo de nuestras vidas. Muy bien, busca una persona. Si tienes este problema o cualquier otro, busca una persona de confianza. Alguien que tú puedas confiarle este tema y sabe que va a guardar eso en su corazón y no lo va a revelar a todo el mundo. Alguien que realmente que valore lo que estás haciendo. Busca esa persona. Cuán importante, porque eso te va a ayudar. Y esa persona va a ser quien te va a sostener en los momentos difíciles o en los momentos en que la adicción quiera volver a tu vida. Tiene que ser alguien que conozca a Dios lo suficiente para poder reflejar su carácter y su corazón y entender lo que estás viviendo. Ahora, ¿qué tengo que confesar a esta persona? Simplemente lo que está en tu lista. Para eso es la lista. La lista nos permite ver todo lo que nosotros necesitamos cambiarlo, necesitamos dejarlo y apartarnos. Cuando hay un pecado de adicción al sexo, no es solamente eso, hay otras cosas más que están ahí para eso. Y esas cosas más están en la lista de las cuales tengo que limpiar. Cuán importante por eso este paso de la limpieza, porque significa aceptar el perdón de Dios, pero también el saber perdonarte a ti mismo. Muchos le piden perdón a Dios, pero no se perdonan a sí mismos y eso no ayuda, porque nos juzgamos a nosotros mismos y no tenemos ese derecho de juzgarnos. Cuán importante entender esto, que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él inmediatamente nos perdona. Él no espera que nosotros demostremos ese cambio, sino que inmediatamente, esa es la promesa del Señor, en el camino vamos a ver la transformación. Entonces, Él nos perdona instantáneamente. Y Dios nos perdona completamente y libremente. ¿No? Él no está guardando las cosas para sacarlo en algún momento y acusarnos o ponernos en la cara, no. Él nos perdona inmediatamente y nos perdona completamente. Él cancela todo aquello que nos condena. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, dice la palabra de nuestro Dios. Cuán importante entender que este paso también es muy importante. Y el quinto paso a la libertad es buscar un cambio en mi forma de ser, en mi carácter. Cambio en mi carácter. Cuán importante este punto para que Dios realmente pueda seguir trabajando en mi vida. Para que Dios haga ese cambio en mi vida, yo tengo que someterme una vez más voluntariamente a Él y pedirle humildemente que remueva mis defectos de carácter. Recordar que esto significa consagrarnos a Él. Significa entregarle a Él especialmente mi área sexual. El apóstol Pablo dice, ofrézcanse como un sacrificio vivo a Dios, dedicados a su servicio, agradándole a Él, y permitan que Dios lo transforme internamente por un completo cambio de su mente. Romanos capítulo 1 y 2 nos está diciendo, estoy parafraseando este versículo, cuán importante buscar esa transformación en Dios. Pero esa transformación empieza por un cambio de mi manera de pensar. La manera en que nosotros somos transformados es permitiendo que Dios cambie este órgano sexual más poderoso, que es la mente. Si ahí cambia Dios, más fácilmente vamos a ser libres de nuestra adicción. Pero eso también tiene que ver con las cosas, y el carácter tiene que ver con las cosas que nosotros hemos recibido y a través de la vida han formado lo que somos. ¿De dónde provienen estos problemas de carácter que nos llevan a la adicción? Probablemente hay tres fuentes. Uno es una fuente biológica, otro sociológica y otra teológica. Cuando hablamos de la fuente biológica estamos hablando, por ejemplo, de aquellas cosas que heredamos de nuestros padres.
nuestros padres contribuyen de alguna manera en lo que somos. Si tenemos ciertas habilidades, probablemente ellos también los han tenido. Pero sabe que esto no justifica. Esto no justifica. Puede predisponernos, pero no es excusa para el pecado. Es decir, no podemos echarle a nuestros padres la culpa de nuestra adicción, sino tenemos que asumir nuestra responsabilidad, como ya lo mencionamos. Pero tenemos que tomar en cuenta esto. Lo otro es las circunstancias, es decir, lo sociológico, aquellas cosas que van influenciando nuestras vidas, en nuestra crianza. Tiene que ver eso también con nuestra adicción, cómo nos criaron nuestros padres, qué permitieron en nuestra vida, qué no permitieron, cuántos límites pusieron, cuántos límites no pusieron. Si no pusieron límites, significa muchos están en este problema de adicción al sexo justamente por eso, porque no aprendieron a poner límites a su vida. Pero yo tengo que aprender y tengo que reconocer esas cosas para ir corrigiendo, ir cambiando en mi vida. Esto tiene que ver con mi carácter, con lo que yo soy. Pero también tengo que asumir mi responsabilidad en que yo he tomado decisiones en la vida. En un momento tuve que tomar una decisión. Si yo estoy esclavo a la pornografía, es porque en algún momento yo permití esto. Elegí, decidí ver algo que no debía hacerlo. Y esto poco a poco me ha ido esclavizando. Esto que empezó de repente con unas miradas se convirtió en un hábito. Entonces, estas son elecciones que nosotros hemos tomado. Por eso es cuán importante que nosotros podamos decirle, Señor, necesito cambiar estas cosas en mi vida, necesito mejorar. Así que consideremos estos pasos en nuestra vida para ir siendo libres de la adicción sexual. Hay otros pasos más que lo voy a mencionar rápidamente ya por cuestión de tiempo, pero que son importantes también. Y el siguiente paso sería el perdón. Yo tengo que hacer una evaluación en mi vida de a quiénes he dañado durante estos años, porque eso también tiene que ver con mi adicción sexual. ¿A quiénes he dañado y quiénes me han dañado? Tengo que considerar esto porque muchas de las heridas que nosotros tenemos tiene que ver con nuestra esclavitud. Por ejemplo, una de las mayores causas o raíces de la adicción sexual es el abuso sexual. Si alguien abusó de nosotros en nuestra niñez, ¿no?, hay gran predisposición para que nosotros seamos esclavos al sexo. Ahora, yo tengo que ver quién fue esa persona y tengo que aprender a perdonar. Cuando yo perdono, empiezo a sanar mi corazón, esas cosas que me predisponen a la esclavitud sexual. Cuán importante, por eso el perdón. Yo poder mirar a través de los ojos de Dios y poder con su corazón sacar resentimientos, ese enojo, y si hay amargura, sacarlo de mi vida, sacarlo de mi corazón para poder ser libre. Y el séptimo paso, y con esto terminamos, el séptimo paso es cuidar las recaídas. Todos los que a un momento hemos tenido una adicción, estamos propensos a las recaídas. Y en esta situación nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tomar en cuenta las palabras del apóstol Pablo, ¿no? El que piensa estar en firme, mire que no caiga. Cuán importante entender esto, porque la manera en que nosotros vamos a poder mantenernos firmes y seguir adelante y superar esta adicción es cuidando nuestro corazón. Muchas veces pensamos que ya lo superamos. Muchas veces entramos como en un momento y decimos, bueno, ya esto no es un problema que está en mi vida. Pero sabe que ahí es cuando tú más tienes que tener cuidado. Porque eso significa que estás pronto a recaer en ese problema. Por eso cuida tu corazón del orgullo. Cuida tu corazón de la autosuficiencia. Pero también cuídate
de poder evitar saltear alguno de estos pasos. Si alguno de estos pasos anteriores yo no lo he tomado bien en cuenta, no lo he desarrollado bien, probablemente vamos a tener una recaída. Por ejemplo, si no hemos perdonado a alguien que nos dañó, o de repente si por ahí en nuestra lista de limpieza no lo hemos hecho completamente como debe ser, esto va a dañarnos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y significa esto, para no recaer, tenemos que volver continuamente a los pasos anteriores para estar revisándolos y estar corrigiendo. Y como diría Rick Warren, esto hay que hacerlo todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los días yendo a la presencia de Dios, leyendo las Escrituras. Ahí Dios puede evaluar nuestra vida, nuestro corazón y no despegarnos de Él. Cuán importante, si queremos superar una adicción, tenemos que permanecer en Él hasta el final. Dice las palabras del Señor, Dios comenzó a hacer su buena obra en ustedes. La va llevando en buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Esa es la promesa del Señor. Él todos los días va a estar trabajando en nosotros, pero tenemos que depender de Él para que esa obra se complete. Por eso, cuán importante que consideremos estos pasos, cuidemos nuestro corazón, y no importa cuál sea nuestra situación, Dios puede sacarnos de esa esclavitud de la adicción. Gracias, Dios los bendiga. Continuamos con otra parte. Muy buenas noches. Gracias a Dios tenemos la nueva oportunidad de estar juntos en una interesante entrevista. Bienvenido, Pastor Ciro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Hola, Roini. Un gusto estar con ustedes. Así es. Hoy día tenemos realmente un invitado de lujo. El Pastor Ciro ya nos ha dado un mensaje tremendo en el cual nos ha explicado claramente los pasos a seguir para ser libres de la adicción sexual. Sin embargo, queremos aprender más y vamos a tener una entrevista muy interesante. Les cuento un poquito del Pastor Ciro. Él es pastor asociado en la Iglesia Bíblica Cristiana de Constructores y a la vez es el pastor encargado de la IBC de Santa Rita. El Pastor Ciro cuenta con 19 años de servicio ministerial. Él tiene mucha experiencia y encima de todo tiene esa amplia disposición y un gran corazón para poder escuchar, dar los consejos y dar el oportuno consejo de Dios. Ahora, Pastor, vamos a comenzar con algunas preguntas y le pedimos que usted
con toda libertad pueda darnos caso, pueda explicarnos, pueda decirnos así de una manera, como usted lo ha predicado, muy sencilla y muy gráfica, para poder entender y poder solucionar todos estos temas que tenemos inquietudes. ¿Le parece? Comenzamos. Perfecto, estamos aquí para ustedes, disponibles. Muchas gracias, Pastor Silvio. Comenzamos con la primera pregunta, y dice así: ¿cómo sé que soy un adicto sexual? Muy bien, como mencionamos, es cuando yo pierdo el control de esta área, de mi sexualidad, cuando empieza, mejor dicho, ella a controlarme a mí, manejar mis impulsos, mis deseos, mi pasión, ahí es cuando me doy cuenta que eso es un síntoma, ¿no? Otro es que pierdo responsabilidad sobre las cosas que hago, ¿no? En el trabajo, de repente en casa, porque dedico mucho tiempo a esta área o me dejo llevar por esta área, ¿no? Entonces, eso también, y cuando estoy muy centrado en todo lo que significa mi sexualidad y estoy preocupado por satisfacerlo, ya sea en el internet, ya sea viendo películas pornográficas o observando, porque hay personas que con la adicción sexual les gusta observar a hombres o a mujeres, dependiendo, eso significa que tengo esta adicción. Esto podemos mencionar como algunos síntomas. Okay, muy bien. Y acá nos dicen, ¿cómo afectará esto a mi familia actual o a la futura? Muy bien, si por ahí, bueno, de hecho que cuando yo estoy esclavizado a la adicción sexual, poco a poco, en la medida que pierdo el control, esto sale a la luz, ¿no? Y eso se van a dar cuenta las personas que están más cerca mío. Entonces, si tengo ahí a mis padres o tengo a mis hermanos, se van a dar cuenta y lo que va a haber es dolor, va a haber tristeza, va a afectar, va a traer preocupación a su vida, ¿no? Entonces, si es, bueno, todavía estoy en casa de mis padres, pero en el futuro, si yo formo una familia, tengo mi esposa, mis hijos, ahí también en algún momento va a salir. Y esto va a traer problemas con mi cónyuge, de alguna manera va a afectar, porque cuando uno es adicto, cuando tiene este problema en su vida, algún momento regresa ahí, aunque puede por un tiempo tratar de ocultarlo, siempre regresa, ¿no? Entonces, en algún momento va a tener problemas con la esposa o va a ser un mal ejemplo para los hijos también, si es que ven esto en mí, ¿no? Me encuentra de pronto viendo algo que no debo ver o ahí ocultando cosas en la computadora o en el teléfono. Estas cosas siempre dañan, ¿no? Siempre destruyen relaciones también. Bien, pastor. Bueno, acá tienen una inquietud, ¿no? Dicen, ¿es cierto que la pornografía que vemos de muy jóvenes se convierte en el trampolín que conduce a la adicción sexual? Sí es cierto, porque la adicción sexual siempre se da en una forma de menos a más, ¿no? Siempre empiezo de repente con algunas prácticas que me causan placer, pero pronto esas prácticas, sea la pornografía, sea viendo la televisión o sea en internet, de pronto ya no me satisfacen y quiero más, quiero ver más. Entonces, esto me va arrastrando como una bola de nieve, ¿no? Que nos va llevando cada vez más a esclavizarnos más a la pornografía, ¿no? Y la pornografía tiene que ver justamente con nuestro cerebro, ¿no? Ahí es donde más afecta. Estas sustancias que están ahí en nuestras neuronas son activadas cuando nosotros vemos la pornografía, como la dopamina o la serotonina, que estos producen placer, ¿no? Producen satisfacción estas sustancias, y en cuanto más las hacemos funcionar, más va a requerir también nuestro cerebro. Entonces vamos a tener que buscar más cosas que la alimenten. Entonces, así empiezan las adicciones, ¿no? De menos a más. Pastor, en su mensaje usted mencionó de que el órgano sexual más fuerte era el cerebro, ¿no? Así. ¿Podría ampliar un poquito?
Sí, en realidad nuestro cerebro es el órgano sexual más poderoso, ¿no? Porque de ahí nace, del cerebro nacen los impulsos y da la orden a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, todo funciona, todo primero está aquí, ¿no? En nuestro cerebro. Entonces, si nosotros tenemos esa adicción y hay sustancias que van afectando o hay impulsos que están, eso va a guiar todo lo demás en nuestro cuerpo, ¿no? Inclusive nuestra sexualidad. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, porque eso alimenta nuestro cerebro, con lo que leemos y, bueno, con las cosas que vamos haciendo, porque todas esas cosas van retroalimentando lo que ya está en nuestro cerebro. Ok, bien, bien, pastor. Bueno, seguimos con las inquietudes que hay aquí. Dicen, ¿tener adicción sexual es un pecado, un trastorno mental o una enfermedad? ¿Cómo lo definimos? Bueno, para nosotros los que somos cristianos es un pecado, ¿no? Una debilidad o un defecto no nos excusa en cuanto a la culpa de practicar ciertas, en este caso, la adicción o el sexo fuera del plan de Dios, ¿no? Entonces, podemos considerar lo que es un pecado, ¿no? Cualquier práctica fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios en nuestra sexualidad es un pecado. Que hay cosas que lo predisponen, como una debilidad o algo que heredamos, es verdad, es real también, pero eso no nos justifica. Igual tenemos que responder delante de Dios. Y cuando hablemos con un amigo que no es creyente, ¿no? Y que está en esta situación de adicción sexual, ¿cómo le deberíamos referir a él? Que él no es creyente, no cree nada de Dios ni de la Biblia. ¿Cómo le definiríamos o cómo le explicaríamos el tema de la adicción sexual? Muy bien. Igual, la adicción es un término que lo utilizamos todos, que en este caso la adicción tiene que ver con esclavitud, nos esclaviza, nos controla, como pues también el alcohol, como es las drogas, ¿no? Con otras áreas. Entonces, si no le podemos decir que es un pecado, podemos decir que nosotros elegimos hacer lo malo. Todos tenemos, por ser creación de Dios, tenemos esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, cada persona decide qué hacer con su vida y tiene que responder. Y en todo lo que decide también hay cosas buenas como también consecuencias. Entonces, esto es una de las áreas también que es así, ¿no? Y hay que aceptar la responsabilidad. No podemos eludir de la responsabilidad de nuestras decisiones. Creo que ayudaría. Bueno, esta pregunta, pastor, es bastante directa y fuerte, ¿no? Pero, bueno, es necesario responderlo, dice aquí. ¿Cómo puedo dejar de desvestir mentalmente a todas las mujeres atractivas que veo? Muy bien. Es una pregunta bastante honesta y cruda, ¿no? Sí. Porque es verdad, la pregunta sería ¿quién no ha cometido ese pecado? Creo que todos tenemos esa tendencia al mal. Y Jesús nos dijo, ¿no? Si nosotros miramos a una mujer y la codiciamos, ya estamos cometiendo adulterio si somos casados, ¿no? Ahora, pero el Señor nos está diciendo y nos está poniendo una vara, una escala bastante alta de cuánto nosotros tenemos que cuidar lo que miramos, ¿no? De repente no podemos, como siempre decimos, no podemos evitar la primera mirada, pero la segunda sí, ¿no? Pero ahí es donde nosotros decidimos. Si seguimos mirando, ya empezamos a alimentar la tentación, ¿no? O sea, la tentación no es pecado, no es ahí una falta, ¿no? Sino es cuando nosotros permitimos avanzar y cuando ya nuestra mente empieza a volar, ahí es cuando como dice la pregunta, si empezamos a desvestir, ya estamos cayendo en pecado. Entonces nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente para poder, o nuestros ojos para poder ver, ¿no? Y eso también es práctica espiritual, ¿no? Porque todos nos damos cuenta en el momento en que ya no debemos mirar. Y en ese momento no debemos hacerlo, ¿no? Porque nadie va a poder evitar de repente ver
personas atractivas a nuestro alrededor. Pero no podemos, pero lo que sí podemos es evitar concentrarnos y que nuestra mente vuele, ¿no? Entonces, Lutero decía algo interesante, ¿no? No podemos evitar que los pájaros vuelen encima nuestro, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Sí, muy bien. Pastor, en su respuesta usted mencionó que lo del sermón del monte, ¿no? Que si un hombre ve codicia a una mujer, ¿no?, en su corazón, ya adulteró con ella. Y usted mencionó que si era casado. Pero ¿qué de los solteros? Si ellos, ¿cómo sería en ese caso de ellos? Bueno, el principio es el mismo, ¿no? Es para todos, ¿no? Si no estoy casado, igual, en la fornicación también es pecado, ¿no? Es ceder a la tentación. Entonces, se aplica para todos, ¿no? Para casados y para solteros. Bien, aquí viene una pregunta bien interesante, pastor, que yo creo que muchos de los que están oyendo quisieran hacerlo en este momento, ¿no? Dice aquí, ¿cómo se inicia una adicción sexual? ¿Cuál es el génesis, el comienzo? Bueno, ustedes, y creo que en algún momento hemos escuchado de Ted Bundy, un asesino, violador, que, bueno, le dieron la pena de muerte, ¿no? Ahora, ¿cómo empezó esto? Y él cuenta su testimonio, y él empezó en las revistas que en ese tiempo, él era muchacho, él era niño, una revista que encontró en su casa, y en ese tiempo, pues estamos hablando de los 60, 70, las revistas no eran pornográficas, solamente mostraban chicas bonitas. Pero un día vio la revista y eso le llamó la atención, vio una chica ahí. Y eso despertó su área sexual. Y eso lo inquietó y siguió, buscaba en las revistas figuras parecidas que le pudieran traer cierto placer. De pronto ya eso no le satisfacía, empezó a buscar ya libros o revistas pornográficas. Y luego ya no quería solamente ver las revistas pornográficas, sino que buscaba ver a las personas. Y así fue avanzando, avanzando hasta que llegó a fondo, ¿no? Todo empieza inocentemente, aparentemente inocentemente, ¿no? Por eso cuán importante que nosotros tengamos control, ¿no? Lo que la Biblia dice, dominio propio. Aprendamos a tener dominio propio. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños, ¿no? Desde el hecho de poder controlar lo que comen, ¿no? Las golosinas, por ejemplo. Entonces, ahí es cuán importante aprender a que ellos aprendan a controlar sus impulsos, porque el área sexual también es esto, ¿no? En el futuro, si aprenden a controlar de niños todas las cosas pequeñas, de grande le va a ser mucho más fácil. Ok, interesante, muy bien. Bien, aquí tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas realmente en una, ¿no? Dice, ¿es la masturbación un pecado? Y junto con otra que dice, ¿no? En lugar de lastimar a mi pareja, ¿no es mejor que yo mismo me autosatisfaga? Muy bien. Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios es que el sexo es bueno, el sexo ha sido creado para su uso dentro del matrimonio. Esa es, digamos, la regla, la norma que el Señor nos da. Fuera, el uso fuera de lo que es el matrimonio, ahí es cuando estamos mal usando lo que Dios nos dio, lo que es algo bueno, placentero y hermoso. Y también hay que considerar que el sexo yo tengo que verlo, que si bien es cierto, me satisface, yo en primer lugar, y ese principio, en primer lugar yo tengo que satisfacer, en este caso, que va con la segunda pregunta, a mi cónyuge, ¿no? Tengo que buscar satisfacer a mi cónyuge, no autosatisfacerme, ¿no? Es decir, la autosatisfacción no debe haber dentro del matrimonio. Perdón, la autosatisfacción dentro de la vida personal. En el matrimonio yo estoy para satisfacer a mi cónyuge, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar siempre eso. En la medida que yo busco y mi cónyuge busca esto en mí,
Ahí se encuentra el verdadero placer en el matrimonio. Si yo busco solamente por mi cuenta, estoy siendo egoísta, estoy buscando mi propio bien, ¿no? Y eso pasa en muchos matrimonios. Cuando yo entro a una relación de intimidad con mi cónyuge y busco solamente satisfacerme, a veces estoy dañando, estoy satisfaciendo, pero no estoy pensando en mi cónyuge y le estoy dañando, ¿no? Entonces ahí tengo que tener cuidado. La masturbación yo creo que es buscar una autosatisfacción y pensar solamente en mí, ¿no? Hay adolescentes, jóvenes que hacen mucho, los psicólogos dicen que eso es normal, es parte de autodescubrirse, pero no, esto trae también culpa y trae desórdenes en la vida sexual, es despertar un área que todavía no está preparado ni está dispuesto, o mejor dicho, no está predispuesto para usarlo. Entonces, eso daña y eso destruye. Pastor, quizás sería oportuno, aprovechando un poco su experiencia en la consejería, ¿no? Que nos cuente un poquito cómo usted ha visto la evolución de esto cuando una persona comienza el tema de la masturbación, ¿no? Y usted, a través de la consejería, ha visto el proceso que ha pasado, ¿no? Y cómo desencadena esto. Muy bien, es lo mismo que en la pregunta anterior mencionaba. La masturbación también se convierte en una adicción. Es normal y natural, por ejemplo, que los niños a veces toquen sus partes porque ese es, digamos, parte de su desarrollo de autodescubrirse. Por eso es importante que los padres estén cerca orientando a los niños, no diciendo que eso es malo, sino enseñándoles a poder cuidar y a respetar, ¿no? sus genitales. Y esto creo que es muy, muy importante, estar de cerca con ellos para guiarlos. Pero si muy temprano empiezan, porque hemos visto casos de niños que en el colegio ya se están masturbando, niños de 8 años, 9 años, o están buscando tocar las partes de las niñas, ¿no? Porque han despertado demasiado temprano a esta área y ya los está llevando a ciertas conductas que son destructivas, ¿no? Tanto para el niño como para las otras personas también, para los otros niños o las personas que están a su alrededor. Entonces eso tenemos que cuidar y eso va destruyendo, ¿no? Y eso empieza así, de menos también a más, ¿no? Si ya no encuentra satisfacción en la masturbación, pronto le va a llevar a buscar intimidad con otra persona, ¿no? De repente es un adolescente y no está preparado y ya empiezan a cometer errores. Sobre la segunda parte de la pregunta, quisiera un poquito, me parece, lo entiendo de esta manera, ¿no? Como que la persona dice, me pongo en su sitio, en su lugar y dice como que tiene tantas ganas, tantos deseos sexuales y piensa, dice, en lugar de lastimar a mi pareja, ¿no? Que no está casado, entiendo que debe ser enamorados, novios, algo así, ¿no? Reflexiona y dice, ¿no es mejor que yo mismo me autosatisfaga? Ya. Bueno, pensé que era una persona casada. Bueno, en este caso siempre algo importante que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Control y dominio propio. Una de las cosas que nosotros, por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y depender completamente de Él, ¿no? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Él, nos da dominio propio. Y dominio propio significa que yo no me dejo llevar por mi concupiscencia, por mis deseos, mejor dicho, por mis deseos, por mis pasiones, sino que puedo controlarlo. Y si yo estoy demasiado expuesto a la tentación, la palabra nos dice algo práctico, ¿no? Huye, o sea, mejor dicho, evita esos momentos de tentación y busca otros lugares, otros espacios o otras actividades con pareja donde puedan estar tranquilos y no puedan estar tentados a poder descontrolar en sus emociones, ¿no? Perdón, en sus pasiones. El tema es que una vez que yo doy pie y cedo la tentación, esto empieza a correr y ya no lo puedo controlar. Pastor, de paso, pensemos un poquito también en este programa está saliendo por Facebook y por YouTube, y muchas veces entran personas que no son creyentes, que no tienen conocimiento bíblico. Entonces, me gustaría que esta pregunta que viene a continuación pueda también darle un alcance a ellos, ¿no? Para que
pueden tener algunos consejos prácticos. ¿Ya? Y la pregunta viene en este sentido. Dice, ¿qué hacer cuando uno es soltero y tiene deseos sexuales? ¿Cómo amortiguar estos deseos? Muy bien. Yo creo que esto de los deseos es normal y natural. La pregunta es qué hago con ellos, ¿no? Y esta pregunta creo que es interesante. Yo tengo que buscar formas donde enfoque mi mente a otras cosas. La manera de luchar contra estos pensamientos o estas tentaciones no es diciendo, no voy a pensar en sexo, no voy a pensar. Si yo digo eso, ya estoy pensando en sexo. Yo tengo que de repente agarrar un libro, empezar a leer si estoy en casa, o si puedo salir a hacer deporte, ¿no? O tener algunos hobbies que me ayude a disipar esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy bueno. Ok. Bien, bueno, estos consejos pueden ser tanto para un creyente como para alguien que no es creyente, igual le puede desarrollar, ¿no es cierto? Exactamente, para todos. Ok. Bien, profesor. Acá nos menciona... Esta sí es directa para un cristiano y un cristiano, un líder, digamos, ¿no? Dentro de la iglesia. Dice aquí. Un cristiano activo, ¿no? Un cristiano activo en la iglesia, ¿puede ser un adicto sexual? ¿No? Manteniendo estas dos situaciones. Sí, nadie está exento de poder caer en la esclavitud sexual. No importa cuán espiritual sea una persona, no importa cuál sea su cargo, todos estamos propensos, sino que lo que tenemos que aprender es a cuidar. Una persona madura espiritualmente aprende a manejar y a cuidar esa área. Bueno, en la Biblia tenemos ejemplos como el rey David, ¿no? Que lo mencioné, el rey David siendo lo que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando se descuidó, inmediatamente cuando se dio a la tentación, empezó la nieve, ¿no? Y estuvo un momento de oscuridad, todo ese tiempo de oscuridad, justamente sumergido en este tema por causa del sexo. Entonces, no estamos exentos ninguno. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Okay. ¿Y usted tendría algunas palabras precisas para algunos líderes que estén en esta situación en este momento, que en su mente saben claramente que es algo malo, que tienen que tomar decisiones, tienen que cambiar, pero en la práctica siguen en esta lucha? ¿Algunas palabras puntuales para ellos? Sí. Una de las cosas que nosotros les pedimos mucho a los que vienen con este problema es que busquen ayuda o busquen a alguien con una persona de confianza, alguien que les pueda ayudar, ¿no? Alguien que les pueda sostener en esos momentos que son tentados, donde la adicción o este problema quiera volver a ellos, donde puedan recurrir, ¿no? En el Ministerio Recovery donde estamos, hay siempre una persona que está cerca, ¿no? Le llamamos podemos decir el consejero, el cuidador. Esta persona puede llamarlo a él en cualquier día de la hora de la noche. Siempre está disponible para poder ayudar en su momento de tentación, ¿no? Entonces, es buscar ayuda y los pasos que hemos mencionado es para todos, ¿no? Sí. Es para todos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, seguirlas y tomarlas en cuenta cada una de ellas. Cuando un líder, porque ha pasado, cuando un líder tiene este problema, significa que hay áreas tal vez emocionales o cosas del pasado que no han curado, no han sanado y necesita ser restaurado, ¿no? Esto es importante considerarlo. Gracias, pastor. Bien, seguimos con esta pregunta. Dice aquí, ¿qué consecuencias experimenta el adicto sexual en su alma y en su espíritu? Bueno, en su alma, cuando hablamos de alma estamos hablando del intelecto, la fuerza de voluntad y las emociones. Las consecuencias, bueno, es que traen culpa, trae vergüenza, trae temor, ¿no? Bueno, también eso va esclavizándolos. Aparte de la adicción o aparte de las caídas, va sumando estas cosas y se hace como un cargamontón en la parte del alma, ¿no? Que es la mente, las emociones y la fuerza de voluntad. Hay desánimo, ¿no? Hay desaliento. Entonces, no, una persona que está en este problema
generalmente no puede avanzar, ¿no? Se detiene, se estanca en muchas áreas. Por eso que tiene problemas de repente en el trabajo o en su relación con los demás y no avanza. Y en el área espiritual, lógicamente que siempre el pecado nos desconecta de Dios y nos desconecta también, digamos, entre cristianos, ¿no? Porque somos un cuerpo. Entonces, va a afectar siempre las consecuencias. En ello podemos verla, en que ya dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de congregar, pierdo el interés por las cosas de Dios. Y esto es peligroso. Bien, bien, pastor. Pero faltaba el otro aspecto, ¿no? O sea, era la pregunta sobre efectos en el alma y efectos en el espíritu, ¿no? Ajá. El espíritu es la relación con Dios, ¿no? Ah, ya, perfecto. Ahora seguimos con, dice, ¿la adicción sexual se controla o se sana completamente? Muy buena pregunta. La adicción sexual creo que se controla. Se controla, lo que significa que eso, que digamos, siempre tenemos que cuidarnos, ¿no? Lo que decía el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, tenemos que mantenernos siempre en alerta, ¿no? Es como una persona que ha tenido cáncer y se ha curado del cáncer, ¿no? Tiene que siempre estar revisándose porque en cualquier momento puede brotar, y ahí puede ser peor. Entonces, igual es en el tema de la adicción sexual. Siempre tiene que mantenerse alerta y es un área donde tiene que tener mucho cuidado y muchos límites para no volver a lo mismo, ¿no? Bien. Bueno, aquí es una pregunta de una persona que tiene hijos, ¿no? Dice, ¿qué hago para que mis hijos y mis hermanos menores no caigan en esta adicción? O sea, como que está pidiendo consejos prácticos para ayudar a los pequeños de la casa. Muy bien, creo que ahí es clave el tener reglas, el tener límites, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo los niños van a usar el Internet? ¿Qué horarios deben usarlo? ¿Qué horarios no deben usarlo? ¿No? ¿Cuánto tiempo deben estar frente a una pantalla y cuánto no? Y así, yo creo que ahorita el tema más, digamos, preocupante son el tema de la tecnología, ¿no? Porque por ahí está entrando mucho estos problemas. Por eso ahí los padres tienen que tener bien claros los límites para que los niños aprendan a controlar, justamente, como decía hace unos momentos, esos impulsos, esos deseos, a querer estar más inmersos en estas cosas, ¿no? Dicho sea de paso que la tecnología también ahora es una adicción, ¿no? Y eso justamente, si por ahí aprendemos a controlar, vamos a evitar que justamente caigan en algo más, en otra adicción como el sexo u otras más que puedan haber, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante los límites y las normas y las reglas que pueden darse en el hogar y hacer respetar ellas, ¿no? Porque en estos tiempos muchos niños están teniendo más autoridad que los padres y esto no debe ser así, ¿no? Los que ponen las reglas y el que tiene la autoridad son los padres y ellos tienen que ser valientes y fuertes para poder hacer prevalecer esas normas y reglas. Pastor, y en el contexto en que vivimos, de que ahora las clases son virtuales, prácticamente los chicos están directamente en la computadora con internet, ¿no? Comunicándose en clase, ¿no? ¿Y cómo hace el papá en esta circunstancia, ¿no? En este contexto, sobre todo, ¿no? Bueno, eso no se puede evitar. De todas maneras, hay que darle las facilidades para que pueda seguir estudiando y capacitando. Pero por eso es importante los límites, las normas, los horarios, pero también estar atento, ¿no? Atento qué es lo que está viendo, ¿no? Porque esto es cuestión a veces de segundos o minutos, pero al menos en ciertos momentos estar siempre revisando qué es lo que están viendo, qué es lo que ellos están observando ahí en la pantalla. Esto creo que ayuda mucho. Está bien, gracias. Acá nos pregunta, esta es una pareja de cristianos, dice, si una pareja de cristianos que está casada desarrolla su sexualidad sin fines explícitos de procrear,
¿Se puede considerar adicción sexual? Bueno, si estoy entendiendo bien la pregunta, esta persona no está casada. No, sí, sí. Es una Ah, pareja ah, casada que desarrolla su sexualidad sin fines explícitos de procrear. ya, ¿Se puede considerar adicción sexual? ya, perfecto. No, no se puede considerar. El sexo, recordemos que no solamente Dios lo ha creado, que uno de los fines importantes y fundamentales es la procreación, pero también ha sido para poder deleitarnos en ella como matrimonio, ¿no? Entonces, Salomón decía en Proverbios, ¿no? Deleítate en la mujer de tu juventud, ¿no? Entonces, se refiere justamente a eso, ¿no? Como pareja podemos deleitarnos en nuestra sexualidad. Entonces, creo que eso es normal. Aquí dice, las violaciones y feminicidios son consecuencias de la adicción sexual. Las violaciones, sí, pues generalmente está ligado, ¿no?, a una adicción sexual. La persona que es un violador es una persona que tiene, lo más probable es que tenga, no siempre, pero podemos decir que un 95 o 99% tiene este problema de adicción sexual, ¿no? No controla sus impulsos sexuales. Entonces, en ese sentido, sí, las violaciones están ligadas a ello, pero el feminicidio no necesariamente, ¿no? El feminicidio entendemos que es quitarle la vida a una mujer. No siempre. Puede haber otros trastornos mentales en esa persona para que cometa, digamos, un crimen contra una mujer, ¿no? Entonces, ahí habría que ver muchas otras variables. Sí. Pastor, aquí hay una pregunta sobre la lectura. Dice, ¿puede un cristiano leer literatura erótica? Habría que ver, bueno, un cristiano no, creo que no es una buena influencia. No creo que alimentaría bien su mente, sus pensamientos, ¿no? En eso habría que tener cuidado. En el sentido, bueno, en la Biblia tenemos Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, es un libro que habla mucho de la relación, pero lo habla con mucho respeto, con mucho cuidado. Pero si hablamos de libros del mundo, digamos que ya tienen otra intención, otra intencionalidad, yo creo que no es bueno, ¿no? Porque puede alimentar a, a deseos o a impulsos que no van conforme el amor que debe haber en una pareja, en una relación, y eso los lleva ya a ciertas prácticas que no ayudan mucho, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno, sobre todo si no viene de la palabra de Dios. Pero acá hay como un testimonio. Pregunta, dice, bueno, es un testimonio de lo que le pasó, ¿no? Dice, entré por curiosidad a una web erótica y ahora no puedo dejarla. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, justamente estos pasos que hemos mencionado nos ayudan a esto, ¿no? Es la forma común como normalmente se empieza a una adicción sexual, ¿no? Si no puede dejarlo, significa esto que se ha esclavizado a ella. Entonces, eso significa que hay que dar estos pasos que hemos mencionado, reconocer que justamente tiene la adicción. Segundo, buscar confiar en Dios para liberarse de esto, entregar el control completo a Jesucristo y dejar que Él trabaje en esa área, buscar la limpieza, y parte de la limpieza es la confesión, ¿no? Esto enfatizo mucho, en la confesión no solamente a Dios, sino a una persona, de repente a su líder o de repente a un amigo que es una persona madura y sabe que puede confiar en él. Estos pasos ayudan mucho para poder liberarse de este problema.
Ujú. Bien, pastor. Bueno, acá viene la pregunta, tiene que ver también con las consecuencias, porque dice, ¿qué hago con mi sentimiento de culpa por mi adicción sexual? Muy bien. Eh, Parte de los pasos lo mencioné, pero es muy importante confiar en el carácter de Dios. El apóstol Juan nos dice en su carta, en la primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios se basa en la confesión. Cuando yo confieso y tengo el perdón de Dios, la culpa desaparece. Pero yo tengo que creer que Él me perdona. Si no creo, la culpa va a permanecer culpable. Pero si yo entiendo bien lo que dice este versículo, que Dios es fiel y justo, entonces ahí yo voy a entender realmente que el perdón no se trata de lo que yo hago o no haga, sino del carácter de Dios, que Él siempre está dispuesto y Él es fiel para cumplir su promesa y también es justo porque Él dio a su Hijo Jesucristo y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonarme, para limpiarme. Si yo entiendo esto, entonces voy a deshacerme de la culpa. Esto creo que es muy importante. Acá hay una pregunta muy bonita, dice. Si estoy luchando en el área sexual, ¿qué textos bíblicos debo atesorar en mi corazón? ¿No? ¿Cuáles serían esas joyas, pastor, que nos podría usted dar, recomendar de la Biblia para que lo memorice, para que lo tenga y que lo escriba ahí grande, ¿no? Para que lo esté recordando? Sí, hay uno que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta de Timoteo, 2:20, si es que no me equivoco en el versículo, dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Huye. Este es uno de los versículos que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Al menos yo conocí al Señor siendo joven y el huir es una de las cosas que tenemos que hacer frente a las tentaciones, frente a cualquier momento difícil. Yo no tengo que pensarlo, ¿no? Yo no tengo que ponerme a orar ahí en ese momento, sino lo que tengo que hacer es huir. Ese es el consejo la práctico que nos da la palabra. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo ahí frente a la tentación, lo más probable es que voy a fracasar, ¿no? Frente a la tentación sexual estamos hablando. Entonces, hacer como José, cuando la esposa de Potifar vino y quiso estar con él, ¿qué hizo él? Huyó. Huyó porque eso sabía que tenía que hacer. No quería ofender a su jefe, ni tampoco quería ofender a Dios. Y es lo más sabio que hizo. Entonces, este es uno de los versículos. Y otro de los versículos que me ayudó es Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es disciplinar la mente. Si yo disciplino mi mente, voy a poder guiar toda mi vida, todo el resto de mi cuerpo, ¿no? Todo mi ser. Entonces, es aprender a pensar siempre lo correcto, lo que le agrada a Dios. Entonces, estos versículos creo que son muy importantes conocerlos, ¿no? Sí. Pastor, ya estamos terminando ya la entrevista, pero yo quisiera que usted le dé unas palabras oportunas en este momento a alguna persona que está viendo, que le interesó el tema, que está viendo, y que está en su corazón sabe que tiene que seguir los pasos que usted le ha dicho, ¿no? Pero tiene el temor de que el programa va a acabar en poco y va a llegar la noche y quizás no tenga la siguiente fuerza de voluntad o la decisión suficiente. ¿Qué le diría en este momento, pastor, a esta persona que está en esa lucha en este momento? Bueno, creo que lo más importante es que recuerdes y tengas presente que Dios está contigo, ¿no? Que Dios en estos momentos justamente lucha está para sostenernos, ayudarnos y hacer lo que tenemos que hacer. El Señor, recuerden, ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesucristo, Él está esperando que vengamos a Él. Es venir a Él
ponernos en sus brazos y descansar en Él. No tratemos de luchar en nuestras propias fuerzas, no tratemos de luchar en nuestra propia capacidad. Busquemos en esos momentos al Señor. Con estos pasos que hemos mencionado les va a ayudar. De repente no los va a recordar, pero lo más importante es que Cristo está contigo. En esos momentos difíciles, Cristo es el que te va a sacar y te va a sostener. Él está siempre para ello. Solamente tenemos que ponernos en sus brazos, ¿no? Abandonarnos en Él. Y cuando lo hacemos, todo se va a disipar y Él nos va a sacar de victoria en victoria. Así es que lo que te puedo decir en este tiempo es que cree en el Señor Jesucristo y acepta y confía que Él está contigo. Y déjate llevar por Él. Pastor, yo tengo dos preguntas finales, pero ya el tema lo estamos cerrando. Yo quisiera que usted le está hablando a esta persona y usted ahora puede orar por esta persona o estas personas que están escuchando y que están en esta situación, ¿no? Y luego termino con las dos preguntas. Por favor, ¿podría dirigirlos en oración a estas personas que están en esta lucha y que tienen que decidir en este momento? Muy bien. Vamos a hacer una oración entonces. Padre, gracias por la oportunidad de venir a tu presencia. Gracias porque tú entiendes, Señor, y conoces nuestras vidas al revés y al derecho. Nada te es oculto. Tu palabra dice que estamos desnudos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú entiendes nuestras debilidades, entiendes nuestros defectos, Señor. Sabe de nuestros pecados. Pero aún así nos amas, Señor, y quieres rescatarnos, y quieres ayudarnos, Señor. Por eso en esta hora pido que tomes la vida, Señor, de todo aquel que en esta hora está buscando tu presencia. Toma su corazón, toma sus debilidades, Señor, y esa debilidad pueda convertirse, Señor, en tu poder, de tal manera que obtenga esa victoria. Toma ese corazón, toma esa vida, perdona, Señor, limpia todo de todo pecado, y sea tu presencia, Señor, llevándolos a sujetarse más de tus brazos, a sujetarse de ti, Señor, que cada día puedan caminar bajo tu gracia, Señor, ese poder sobrenatural que estás tú siempre dispuesto a darlo a aquel que te busca de todo su corazón. Padre, toma a estas personas que necesitan de ti en esta hora, que tu mano poderosa, tu mano de amor pueda sostenerlos y guiarlos, Señor, a salir de este pozo, de esta situación que, Señor, que no es agradable, porque solamente tú puedes hacerlo. Toma, Señor, estos corazones dispuestos y levántalos y podamos ver en ellos esa victoria que tú tuviste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Pastor, terminamos con dos preguntas más. La penúltima pregunta que le quiero hacer es, cuéntenos, Pastor, ¿qué libros han influenciado en su vida, ¿no? ¿Qué libros han sido de inspiración para usted, ¿no? Aparte de la Biblia, ¿qué otra literatura usted ha leído y realmente ha sido muy buena? Recomiéndenos algunos libros. Muy bien. Yo tengo aquí el libro de Rick Warren, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿No? Esto me ha inspirado mucho a poder darle sentido a mi vida y ha sido de mucha bendición, ¿no? Otro libro que siempre lo considero es El sufrimiento y la soberanía de Dios, ¿no? De John Piper y Justin Taylor. Esto también me ha ayudado a entender muchas cosas que me ha tocado vivir y poder también superarlo. Y otro libro que siempre lo tengo como manual es el modelo del entrenador. Entonces, este es un libro que nos ayuda a cómo poder ayudar a otras personas a salir de sus problemas, sus dificultades, y también se los recomiendo para que puedan tenerlo siempre a la mano. Okay. Estos libros han sido de bendición para mi vida. Muchas gracias, Pastor. Gracias por esta recomendación. Y quisiera terminar la entrevista, Pastor, con algunas palabras suyas, alguna reflexión final sobre lo que estamos viviendo, sobre la pandemia, sobre el efecto en las personas, en la iglesia, en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones, Pastor? Muy bien, darle gracias a Dios porque creo que Dios está permitiendo esta situación y Dios siempre en lo que permite tiene un propósito
siempre, tal vez no lo podemos ver claramente, pero Dios siempre está actuando. Algo que hemos visto en este tiempo es que muchas personas están buscando a Dios sinceramente, ¿no? Y lo están encontrando, y en Él están encontrando paz y seguridad. Si bien es cierto, esta pandemia ha traído muchas muertes, mucha tristeza, mucho dolor, pero también ha permitido y permite que muchos se acerquen a Él. Entonces, es una oportunidad, creo, para descubrir, ¿no? Descubrir más a Dios, descubrir más su corazón. Es una manera en que Dios nos está gritando a través del dolor, a través de estas dificultades también económicas y todo lo que está afectando, está gritándonos y nos está diciendo, yo te amo y te estoy esperando aquí, ven a mí, ¿no? Ven a mí. Entonces, en este sentido, yo creo que es valorar esta oportunidad que Dios nos da, pero también, ¿no?, mirar el futuro con esperanza. Una de las cosas que Dios nos da siempre es esperanza. Él tiene planes de paz, dice. Yo tengo planes de paz para vosotros. Entonces, cuán importante confiar. Esto pronto pasará. No sabemos cuánto tiempo, pero pasará. Pero los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios se están haciendo realidad y eso significa que pronto viene Cristo también. Creo que su venida está más pronto de lo que esperamos y por lo tanto eso de traer esperanza a mi corazón para perseverar, para continuar y hacer lo que Dios nos ha encomendado, ¿no?, que es presentar a Jesucristo a todas las naciones. Y más que nunca creo que lo que se está haciendo, por ejemplo, a través de este medio, ¿no? Ahora, a través de la tecnología podemos llegar a más personas que antes en un local. Entonces, eso también es una gran oportunidad y Dios nos ha puesto para dar esperanza a este mundo. Y también aprovechemos esto, ¿no? Esto es lo que puedo decirles y animarles y alentarles, que el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias, pastor. Estamos muy agradecidos. Reciba el saludo afectuoso del pastor Néstor Chirino, nuestro pastor titular. Él está muy agradecido por su apoyo, por su presencia aquí con nosotros. De verdad, nos ha dado muchas respuestas, nos ha dado muchas cosas para pensar, muchas cosas prácticas para poder tomarlas en cuenta y accionar. Y ahora ya queda aquí la tarea para nosotros, ¿no?, para poder llevar a la práctica todos estos consejos. Muchas gracias, pastor Ciro. Gracias, Roini. Gracias por esta oportunidad y este privilegio de compartir con ustedes. Estoy a su disposición. Y saludos también al pastor Néstor. Un abrazo para todos los pastores y hermanos también de la iglesia. Dios te bendiga. Gracias. Y a toda nuestra audiencia le decimos muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Como saben, el próximo domingo tendremos un nuevo programa con un nuevo invitado y vamos a tener la oportunidad de conocer un nuevo tema. Así que prepárense, separen la agenda en ese momento y te invito, si nos puedes seguir acompañando, una vez que terminamos la transmisión, vamos a poner un link de Zoom para que puedas acompañarnos un tiempo de oración. En este tiempo de oración vamos a poder estar intercediendo por esos motivos que te preocupan, ¿no?, esos pedidos personales que tienes. Allí vamos a estar orando. Así que te animo, entra a este link y ahí vamos a estar orando durante un tiempo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta el próximo domingo. Adiós. Juntos en oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hola amigos y hermanos, los invito a conectarse a nuestro segmento Juntos en Oración, que se dará inicio todos los domingos inmediatamente finalizada
la programación de las 8 de la noche. En 1 Timoteo 2:8, la palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pues les animo a unirse a este tiempo de oración para que juntos podamos hacer llegar nuestras peticiones a nuestro amado Señor. Serán todos bienvenidos, los esperamos.